Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Este episodio lo patrocina Curve, la tarjeta que unifica todas tus tarjetas de crédito y débito y elimina tasas de pago en el extranjero de todas ellas. Curve ofrece un 1% de cashback y te permite elegir a qué tarjeta asignar el cargo. Regístrate con el código ITNIC para recibir 5 euros gratis. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de ITNIC. Estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y esta semana con Juanjo Mata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Juanjo es un emprendedor, es un ejecutivo, es un inversor, ha sido un poco de todo. Español en Estados Unidos desde hace muchos años y que además has ayudado a varios emprendedores que han querido abrir Estados Unidos en algún momento. Algunos lo han hecho, otros no. Nosotros te conocimos siguiendo a Pablo cuando empezó a plantearse abrir Estados Unidos con Redboost, sí. Teambox en aquel momento. Sí, y cuando ITNIC estaba pensando ya en esos momentos del primer fondo en aquellos tiempos que luego eventualmente se ha hecho. Exacto, sí, estuvimos ahí debatiendo larga y tendidamente. Sí. Y esa es la primera pregunta, ¿no? que yo te haría. ¿Realmente crees que esta obsesión o esta tendencia que hay de muchas empresas aquí en España y en todo el mundo de abrir headquarters en Estados Unidos tiene sentido? ¿Sigue teniéndolo? ¿Lo ha tenido antes y ahora no? Headquarters como tal y como lo has planteado, creo que no. El headquarters puede estar en cualquier lado. Lo que sí que creo que es fundamental es vender en el mercado más grande y más fácil desde el punto de vista unificado del mundo. De no tener que preocuparse de localización, no tener que preocuparse de canales de mercado. Es decir, si de una atacada puedes atacar a 350 millones de personas que hablan el mismo idioma, que tienen una unidad cultural. Y además de tecnológica, ¿no? Que además eso es la gran clave también, ¿eh? Además eso, un sitio en el que la tecnología pues suele ser el primer sitio en el que rompe la ola. Pero bueno, pues mira, se me ha ocurrido ahora mismo el ejemplo de Factorial. Pues ahí tienes un mercado que claramente o te peleas con las circunscripciones europeas y te pones a aprender de payroll en 15 sitios de Europa, o dices, pues, coño, pues me voy a pelear con los grandes a Estados Unidos y que sea lo que Dios quiera. Es una decisión estratégica dura, que a lo mejor es mejor tener tracción en un sitio y luego ya irte a otro en base a un base camp, como dicen, a una estación base. Pero yo lo veo clarísimo, que desde unos sitios donde hay talento no pensemos lo primero en vender al que tiene el dinero y tiene el mercado ya montado. Es un poco hacerse más difícil. Y como contrapartida de eso, ¿no ves un poco el mercado saturado? Saturado en cuanto a talento, en cuanto a precisamente en competidores. No, hay más competición. Sí, hay mucha más competición. Entonces, si te vas a Silicon Valley, hay 100.000 veces más capital por la calle, hay muchos más fondos, pero también hay 100.000 veces más emprendedores intentando levantar ese capital. Y yo creo que a fin de cuentas nunca hemos visto, se hacen análisis estos, ¿no? de cómo va creciendo un mercado a capital riesgo y cómo va desarrollándose un ecosistema. Jaime Novoa lo ha hecho mucho durante los últimos años de cómo en España ha ido creciendo el ecosistema aquí, y quizá el ratio sigue estando a favor de, si eres un equipo bueno en un sitio en el que hay menos competencia, pues a lo mejor es más fácil levantar el dinero que irte a otro lado donde va a haber muchos buenos. Y luego que la oportunidad pues está igual en todo el mundo, ¿no? Aquí en Europa, generalmente, sobre todo en los principios de la tecnología, donde había quizás menos competencia, todo el mundo se iba a Estados Unidos, pero ahora también la gente está dando cuenta que Europa tiene los mismos problemas. Sí que es verdad que hay más mercados, está más fragmentado, pero alguien tiene que hacerlo. Sí, ¿no? Y de hecho, a ver, lo has dicho. Y Europa es más grande que Estados Unidos. Está fragmentada. En su conjunto, sí. Claro. Sí, claro, parece que es el segundo plato. Pero Europa, como pero TAM, no es. como Total Addressable Market, que te dirían un fondo, no lo puedes desglosar igual de fácil. Tienes que convencer al fondo de que ese TAM me lo puedo de un tirón dar un mordisco. Te dirán no. Porque lo primero es muy inocente pensar que aunque sea la zona euro más grande en GDP, que vale, pues ponte a vender al... Que luego es cierto que el alemán es igual de distinto del francés que un mormón de Utah, que un californiano surfero. Claro. Pero, a grosso modo, y pintando con pincel de pintor, es mucho más fácil tener un mensaje de marketing para todo el mercado americano que un mensaje de marketing. Ya solo por el copy ya la hemos cagado. Porque el copy te va a costar encontrar la manera cultural de explicarle a alguien qué haces en Europa, porque lo tienes que explicar 15 y 16 veces.
¿no? Y hacerlo allí es mucho más fácil, aunque luego lo tengas que hacer un poco de customization, pero... En este podcast hemos tenido la historia, bueno, varias historias que han pasado por Estados Unidos. Entre ellas, Roger Casals, no sé si lo conoces, fue un emprendedor, se fue a vivir a Estados Unidos, hizo las maletas y todavía vive ahí, ¿no? ¿Tú cuál crees que son los pasos? Un emprendedor dice, bueno, quiero abrir Estados Unidos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tú esta pregunta la has respondido varias veces. Sí, y no tiene una sola respuesta, porque a cada edad tiene una respuesta distinta. No sé si una persona con familia no puede hacer a lo mejor lo que hizo Pablo Villalba, de apuntarse a un viaje de Cámara de Comercio para ver aquello y ya conocerlo antes de ir, porque era de los que pues leía el Hacker News y ya sabía dónde iba. Y hay gente que no, hay gente que lo que hace es arrancar un proyecto y luego ya con una estación base, como yo decía antes, de un mercado en el que tiene algo de facturación, se va a venderlo. Y se va pues con más seguridad y se pilla una casa y se hace un visado de trabajador. Entonces no tiene una sola respuesta, va a depender del nivel de madurez del proyecto y del emprendedor. ¿Cuál es el MVP de desplegar Estados Unidos? A ver, el MVP ahora es muy fácil porque Stripe te lo ha puesto a tiro de Hugo, ¿no? Te metes en Stripe. O sea, a nivel hablas más corporativo, ¿no? ¿Dices? A nivel, el MVP sería tener primero un producto que soluciona algo en ese mercado. Que puedes vender en Tienes Estados algo Unidos, que ¿no? make something people want de YC, ¿no? Haz algo que la gente quiere. Pues si tienes algo que la gente quiere, que crees que lo va a querer en Estados Unidos, lo tienes arrancado, ya tienes... Claro, ya hemos empezado un poco... Si lo tienes arrancado, ya has tenido que tomar una decisión, que si has incorporado aquí o allí. Yo estaba tirando por otro lado, que es el facilón de por $500, Stripe te va a dar una corporación en Delaware, una cuenta de banco y puedes arrancar seguro que con menos problemas. Y las 4 cosas imprescindibles. Un register agent, entonces, una pasarela de pagos. O sea, ¿cuánto tardarías eso? ¿Cuánto tardarías eso en arrancarlo en España? A nivel de gestoría legal y tal, y esto se te digo, además, y bueno, eran 15.000, ahora son $5.000 en créditos de Amazon Web Services, o sea, 4.500 netos para la empresa para arrancar en Amazon Web Services, sin preguntarte quién eres. Entonces, ya empezando con el tema corporativo, ¿tu recomendación es, si quieres ir seriamente al mercado americano, que la empresa matriz sea americana? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. A ver, volvemos a lo de antes, si tu proyecto no vas a acabar... Si el mercado en el que vas a vender en los Estados Unidos, si el mercado no estás claro, pues quizá no hace falta. Pero como yo siempre empujo a la gente a que, pues lo que hizo Pablo también, darse cuenta muy pronto que hay que cambiar el copy del español al inglés, porque para que voy a perder el tiempo. Para que voy a tener Saiku con el landing en español. Lo hago en inglés y en España hay gente que usa productos donde el landing está en inglés. O sea que también puedes arrancar en España incluso con las pruebas con gaseosa aquí, pero con el copy en inglés. Entonces yo te diría que sí. Que... ¿Eso se lo dijiste tú a Pablo? No, Pablo ya había tomado esa decisión. No. Yo le convencí de que empezase a cobrar lo antes posible. Que si te iba a ser freemium, que pues venga, vamos a ver si es niño o niña, pues no nos a cobrar ya. Me acuerdo que un día... Es un buen... Sí, no, y él lo decía, joder, pues Maran Sarasa me ayudó a convencerme que había que hacer threading de los comentarios y tú a empezar a cobrar lo antes posible. Que estos resúmenes sumarios que hace el emprendedor Es un buen tip, pasado. Pasado. Hay que cobrar a los clientes, es un buen tip. A ver, yo siempre me encanta el... Fue un acierto, por cierto. Sí, hombre, empezar a cobrar lo antes posible, ¿no? Hay gente que ha tardado más y que ahora, ¿no? tiene que pedir que cobren. Pero el mundo del freemium tiene ese problema. Me encantaba la misión de alguien que estaba haciendo algo en open source. Y bueno, volviendo a lo que tú preguntabas, yo creo que es... Yo en Tileo, en Agrobiz, siendo además un ciudadano americano, usé algo que creía que no estaba ni pensado para mí, que es usar Stripe Atlas. Porque dije, ¿para qué me voy a estar liando? Montar una empresa en España. Todavía no vivía aquí, que a lo mejor desde un punto de vista legal te tienes que mirar impositivamente un ciudadano español que acaba siendo autónomo, allá que habla gente con una gestoría. Pero el emprendedor que va a vender en Estados Unidos y que piensa eso, hacer el copy en inglés, hacer los landings en inglés, el analizar su user persona en el mercado americano y que luego entre el europeo donde el user persona del americano haya acabado, porque son casi diferentes personas, ¿no? Si un designer, un product manager te está empezando a segmentar el mercado, yo creo que no son los mismos usuarios idénticos en los dos mercados. Una vez hecho el setup de Stripe Atlas, ¿qué más tiene el MVP de irse a Estados Unidos? Pues yo creo que tienes algo de tracción. O de que el producto lo peta a nivel... A lo mejor no tienes revenue, pero tienes un producto en el que tienes usuarios con un retention buenísimo y has tirado por el camino del freemium, ¿no?
pero no te sirve de nada la carcasa de la empresa, ¿no? Esto lo has hecho porque tienes que defender algo, un IP o un revenue stream, que tienes que demostrar que es mejor de lo que hay. Pero esto que estás diciendo, a no ser que vendas a Enterprise o a Mid-Market, ¿no? O sea, si eres una empresa que vende a Consumer o que vende a SME, o sea, pequeñas y medianas empresas, lo puedes hacer a distancia también, porque no vas a ver a tus clientes. No, yo creo que hay mucha gente o sea, que tiene está sentido haciendo hacer esto un sin haber flip. pisado mucho. Los chicos de Algolia, esto lo dice mucho... Los franceses, ¿no? Sí, que dice mucho... Jason Lemkin. Lemkin, que a él le daba la impresión de que estaban allí. Porque él los veía como De si vez en estuviesen allí, cuando, porque algún día aparecían iban, y cuando sí. hablaba con ellos, él decía, pues yo qué sé si estuviese aquí o no. Pues yo te veo cada 3 o 4 meses y en mi cabeza no me acuerdo dónde estaba. Si no me lo cuentas, que hay mucha gente que arranca desde fuera y que se acerca allí a qué. A hablar con partners, a hablar con inversores, a moverse en un ecosistema que te va a ayudar y que vas a tener que ir de vez en cuando. Y no hace falta estar cada día ahí, ¿eh? Para estar en ese ecosistema. Yo creo que no. A ver, ayuda sin duda porque el serendipity, eso de que de repente he conocido a no sé quién en una fiesta o tengo la posibilidad de ir a un after party o a un coworking en el que me junto con alguien, pues esa fricción ayuda. Pero yo no creo que sea necesario. Es decir, los proyectos buenos, de hecho, son aquellos que muchas veces les hace falta mucha menos serendipity de aquellos que pues, funcionan pues, porque estuvieron en el sitio adecuado a la hora adecuada, pero no pueden demostrar que eran mejores que la competencia, ¿no? Pero sí, estar en un sitio como ese pues ayuda, igual que ayuda a estar en Barcelona y no estar en Olías del Rey Toledo. Pues no te vas a encontrar con inversores en Olías del Rey Toledo, en Barcelona te puedes encontrar, pero no es tampoco... Es principalmente comercial, o sea, hablas de partners, hablas de clientes. Sí, porque tú cuando vayas allá a contratar ingenieros vas a pasar las... Vas a preguntas. flipar, ¿no? ¿Cuánto cuesta un ingeniero hoy en día ahí? A ver... En una startup early stage, vamos a decir. Sí, No mira, para este no es el Facebook. mejor ejemplo, te voy a hacer el ejemplo del antiguo fundador de Mixpanel, acaba de pasar por el batch actual de YC. Y el otro día decía, ¿cómo he hecho yo los números de cuánto me hace falta levantar? He cogido, me hace falta 6 ingenieros. Y el fully loaded cost, el coste total para la empresa, no lo que se lleva más los pagos impuestos, el fully loaded cost para mí son 226K al año por ingeniero. 26, o sea, no, 226. ni 25 ni 30, De 26. hecho, lo puedes ver en Twitter, porque creo que lo puse y dijo 226 o 224. No era un número redondo, ¿eh? Yo creo que, pero bueno, era 225, lo que sea. Una horquilla ahí, multipliqué por 6, multipliqué por el número de años que creo que necesito. 1,5. Y dijo, voy a ponerme un 30% extra por si acaso me equivoco, porque me equivocaré. Oye, Está- la oficina, eso y incluye oficina, incluye... No, ¿y alguien de marketing o no? Eso no. Creo que no, porque al ser un ingeniero que ya ha pasado por YC, que ha hecho quería hacer Mixpanel, remote, él está arrancando lo que es, cuando tenga el Technology Proof Point, ya llegará el tener que ir a levantar y a escalar. ¿Pero qué hace el de Mixpanel en un... Pues ha web hecho device? ahora, en realidad está dando otra vez el péndulo este que da la vuelta de client server, está diciendo que va a correr Chrome 10 veces más rápido de lo que corre en el desktop. Y cuando escuchas el pitch, en realidad lo que está haciendo es correrlo a la nube. Y te lo está presentando mediante un virtual terminal. Y esta es la primera ¿Y aplicación. qué pasó con Mixpanel? Sigue viva. Pero él ya la dejó. El típico caso del emprendedor que le gusta la fase inicial de 0 a 1 y ahora está montando otra cosa. Interesante. Y fíjate, un emprendedor que habiendo pasado por YC vuelve a pasar por YC. Luego hablaremos de YC porque es un tema interesante. Entonces, ¿tú no crees que ha cambiado el panorama de irse a Estados Unidos desde Pablo Villalba, cuando tú lo conociste, hasta el día de hoy? No, claro que ha cambiado. Ya no hay que hacer. Pablo, la razón principal por la que ya le podía ayudar era porque no podía sacar una pasarela de pago, hablando de Stripe. Porque estaba. Sí, es más queremos fácil cobrar, venga, te porque ayudo. existe algo como Stripe Stripe. Atlas costó horrores, ¿no? O sea, antes de Stripe Atlas, esto la gente yo creo que no es consciente del Bueno, y del antes problema de Atlas- logístico de antes los Atlas- bancos. Antes de Atlas, el Stripe. Porque está el Sí. Atlas, que trata de La cuenta bancaria. Pero la cuenta bancaria, es decir, yo recuerdo tener una conversación con Pablo de, es que yo voy al Sabadell y me miran con cara de chico y el que me ha dicho algo me ha soltado un taco de 80 folios, de aquí tienes la integración de la pasarela de pagos. Porque no estaba ni el software listo ni nada. Entonces ha cambiado todo de que ahora puedes recibir pagos en dólares en media hora. Y hay otra razón por la cual Teambox se fue a Estados Unidos que ha cambiado mucho, yo creo que es el acceso a capital. También. O sea, en 2010-2011, Software as a Service en Barcelona era un concepto raro. Sí. Ahora no es así. Ahora hay un montón de inversores que invierten en empresas de Barcelona, Software as a Service de early stage. En aquella época había que hacer mucha Bueno, en evangelización. general había muy poca gente invirtiendo, eran los tiempos de Caviedes y Angels más, pero ahora hay un E-commerce ecosistema- clasificados Sí. con mucha fuerza y menos software. Algo y- más con flujo de caja, no un producto que haga falta más inversión para tener IP, protección de... Que bueno, esto era open source, con lo cual no había protección de IP, pero el cambio ese también es de que tú ahora no tienes que ir porque el dinero de fase semilla es más fácil encontrarlo en otros sitios. La semilla
ahora es muy fácil levantar dinero semilla en Estados Unidos en cuanto tengas un proyecto interesante. Aquí ya no tienes que mirar al otro lado del charco porque también puedes encontrar dinero semilla de aceleradoras, de angels, que... Eso es muy interesante. Dices que es muy fácil levantar dinero en Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso? O sea, ahora un emprendedor llega a Estados Unidos, que supongo que mucha gente que nos está escuchando son emprendedores y se plantean, ostras, pues yo, ya que es muy fácil, me voy a ir ahí mañana. Sí. ¿Qué hago? A ver, ¿Con quién hablo? Es muy fácil desde gente como nosotros que llevamos en el ecosistema ya unos años y que sabemos un poco en qué puerta picar y que hemos ya estado en conversaciones de... Entonces, no lo digo desde el punto de vista de que es fácil el chiste este de me bajo en Los Ángeles con un guión debajo del brazo y me van a dar una película, ¿no? Pues no te vas a ir con un business plan debajo del brazo. Es un poco así, ¿eh? Hay mucha gente intentando hacer esto. Intentando hacer esto. O sea, en el aeropuerto de SFO ya ves mucho emprendedor pitcheando series A. A la señora del aeropuerto que dice, no, yo no. No, y sí que pasa. Y es cómico. Yo me acuerdo con Pau Ramón tomando una cerveza en Palo Alto y el camarero, que era muy simpático, que nos estaba sirviendo las cervezas, le pedimos si se podía fumar ahí. Nos dijo, bueno, no se puede, pero podéis, no sé qué. Y seguimos charlando. Siempre transgrediendo. Siempre. Y sobre todo en Palo Alto, bueno. Y nos acaba contando el camarero, muy jovencito y tal, dice, ¿vosotros qué hacéis? Bueno, estamos aquí con una startup, no sé qué. Yo también estoy montando una startup. Es una app para hacer una cosa que era una fumada, una cosa, pero esotérica. Y sí, tengo ya el PowerPoint y voy a hacer un MVP. Dijo todas las siglas y no había hecho nada. O sea, que hay como esta fiebre del oro increíble, ¿eh? Los conductores de Uber también son muy de esto. Correcto. Te metes en un Uber o un Lyft, en cuanto oyen, te preguntan o sale la conversación. De hecho, hemos tenido casos de personas también que ya son no del ecosistema directo, sino de, oye, pues yo tengo una oficina, ¿os hace falta oficina? Pero pesados hasta el punto de que el empleado que va en el coche... Picos, ¿no? Venden picos para la picos y palas, sabes que al final es más fácil hacer dinero vendiendo los picos y las palas y buscando el oro. Pero tú bueno, no has invertido en ningún conductor de Uber, ¿no? No. De momento. Pero ya te digo que nos han intentado este último batch de YC, cuando estábamos yendo y viniendo de las casas, nos decían, tío, es que es verdad que tengo una oficina, que no, que somos remote. Y aún así nos decían... Explícanos, ¿qué hay que hacer para levantar dinero en San Francisco? Te decía, cuando he dicho que es fácil es desde el contexto de alguien que efectivamente, pues bueno, ya ha estado en este mundillo, con lo cual sabe a quién llamar. Pero bueno, tomando en base lo que acabamos de decir yo, de que tienes que tener, pues eso, un MVP, un producto. Yo creo que casi nadie levanta hoy en día en base a concepto. A no ser que seas un emprendedor de carrera ya que ha hecho otras cosas. Si tú vienes con un concepto, nadie te va a dar dinero si tienes eso, algo corriendo, un par de usuarios, aunque sea un landing de mentira para demostrar que hay interés, de que la generación de demanda no va a ser difícil. Entonces, en base a un prototipo, es tan fácil como hablar con gente, es tan fácil como tirar y irse a Angel List, sacar a angels que están activos y presentarle tu proyecto, que además, si Dios quiere, está alineado con el vertical que le gusta a sus inversores. Hay que ir a Angel List. Hombre, Angel List sigue siendo en Teambox, fue donde mejor funcionó. Esta ronda que decimos de sacar dinero en Estados Unidos fue pues que en Angel List el profile que se creó una noche en San Francisco entre Pablo y yo por fin se publicó y de repente salimos como highlight el lunes y empezaron a entrar interés. Angel List a día de hoy sigue funcionando muy bien. En la ronda que acabamos de hacer ha habido 2 sindicatos de Angel List que nos han invertido y que se han movido muy rápido y que no ha habido que estar dando 20.000 vueltas. Una reunión, sí, dinero en el banco en cuestión de días. ¿Cómo funciona un sindicato de Angel List? Pues suele ser alguien que se acerca y te dice, oye, me encanta la idea, quiero invertir 100. O me dejas invertir 200. Él más o menos mide cuánto interés cree que va a tener. Y él luego va a Angel List y dice, he conseguido que el emprendedor me dé entrada en esta ronda. ¿Queréis entrar? Entonces es un sindicato. Él se está llevando un porcentaje en base a lo que vende a... Tiene un carry, es como un mini VC amateur. Sí, es un VC que tiene acceso a deal flow, que hay gente que no tiene acceso a ese deal flow y que lo ofrece. Y de hecho ha sido gracioso porque hemos vivido una fase de oversubscription, es decir, de tener más interés en invertir de lo que podíamos dejar entrar en los 2 sitios, en nuestra ronda directa y en la ronda de estos chicos, porque son 2 mini rondas. El que hace el syndicate está diciendo, oye, ¿puedo meter 100 aquí? Y le vienen 500, que dicen, pues yo quiero meter 1.000 cada uno de ellos. Bueno, eso sería O sea, de los 100 los reparte. Sí. O le coinvierten con los 100, él pone los 100. Él en realidad no suele poner nada. Hay veces que sí, no, el pone su propio dinero. Algo nuevamente, ¿no? Pero el sindicato, sí, tienes que poner tu propio dinero para que la gente diga, bueno, pues sí, algo tendrás tú que también mojarte. ¿Y esto jurídicamente cómo funciona? O sea, ¿quién aparece en Angel List, de hecho, en el cap table aparece un fondo que se crea solo un para... SPV, sí. un Single Purpose Vehicle.
Vale, o sea, es como una sociedad. Es una sociedad. Es una sociedad que se crea para invertir. Sindicato Angel List para Microverse 2019. ¿El emprendedor solo habla o solo ve la persona que decide? Directamente sí, aunque luego sabes que tu información va a llegar a todos estos otros. O sea, Bueno, que es desde un el punto poco de como vista el de information crowdfunding rights de aquí. Sí. Es un poco como de Angel Crowd y Crowdcube y estas plataformas que hay en Sí, España. aunque Bueno, creo no está muy estructurado. Hay gente que invierten todos los inversores en el cap table, hay otros que van a Los que lo hacen mejor. sí, yo creo que es decir, hay una fase que sí que se asemeja, pero no es un crowd porque es un grupo más reducido que un crowd. Entonces sí que hay un poco más de selección desde el punto de vista de que en Angel List pues tienes que ser inversor acreditado. Angel List al final es el LinkedIn de las startups. Sí. Es la plataforma social Sí. con más credibilidad en el mundillo de las startups. Y es cierto que también le está pasando justo lo que a LinkedIn, que es que el señal ruido no ha ido a mejor, ha ido a peor. Ya. Con O sea, el al tiempo principio- cada vez hay más gente, hay demasiada gente. Y yo ya recuerdo no ese es- verano en el que, pues eso, que te pongan en el email de los lunes, de repente te llega un correo de I am in, literal, que eso es lo que arranque la ronda bridge de Teambox, eso ya yo creo que no pasará. Y si está pasando, pues esos deals lo más seguro es que no están pasando por Angel List, están pasando por otros canales. ¿Tú has liderado algún sindicato en Angel List? No, lo pensé en su momento, pero me fastidió mucho el concepto ese del carry, no ya el tuyo propio como sindicato, sino que Angel List se llevaba también una cantidad. ¿Y Así es como gana dinero. Sabemos Poquito. Es 1 o 2%. Yo no sé O si era. eso sigue Poquito. siendo. De todas las transacciones Bueno, que hay. Angel List está ganando pasta. El famoso filósofo naval, que lo hablábamos hace no mucho. ¿Sabes que estamos hablando con Alf para ¿Qué filósofo esta ronda? naval? No se llama naval. Se llama naval. Ah, sí, es verdad, sí. Eso Que lo se hablamos. ha vuelto filósofo. Es un emprendedor Es verdad, vuelto sí. filósofo que es interesante. Sí, es un angel que ha entrado en muchos proyectos de estos por estar Y es donde está. cofundador de Angel List y el dinero lo han generado así, rascando de serie en serie. ¿Y el líder del sindicato cuánto se lleva? No, antes un 20. Lo 15, puedes 20. poner tú, tienes un margen, porque si eres una persona que tiene un acceso a un deal flow muy bueno y tienes muy buen track record, pues puedes pedir un carry más alto, ¿no? Entonces tú pones el deal, he encontrado un proyecto donde me gustaría invertir, ¿quién me sigue, no? Sí. Sí, a mí me ¿Y llegan la todos gente esos no puede correos. llamar directamente al emprendedor? Podrían, pero el emprendedor lo más seguro no te va a coger el teléfono, porque no te el conoce. mundo cambia. Para 1.000 euros no, pero para 1.000 euros no. O sea, este es el tema, hay un intermediario. Claro. El emprendedor quiere 100 y no quiere 100 personas de 1.000 euros, ¿no? Quiere 100.000. Entonces hay un valor en que tú me rellenes 100.000 y yo no tenga que estar hablando con 40 personas para que rellenen 100.000. El cheque más pequeño que ves en esos cap tables de allí son 15, 20, el más pequeño. Y tú intentas que sean cheques de 50, 100, para no tener que estar hablando con 20.000 personas, que además ya sabéis, lo crean la fricción de si es un safe, un acuerdo estructurado para equity futuro. Sería como un convertible note Es un convertible simple, lo digo porque aquí en sin la España deuda. normalmente se usan préstamos convertibles. En Estados Unidos es más popular el safe, que es más flexible y más fácil de implementar. Y A ver, más iremos simple. al SAFE porque es lo que, como estáis financiado hasta ahora, ¿no? ¿O estáis planteando Sí, el financiar proyecto ahora? actual han sido todos safes. Explícanos Microverse en un segundo, ¿no? También, porque si no la Antes gente- de Microverse, o sea, yo estoy todavía en el ir a buscar financiación. Claro, ahí hay muchos fondos muy famosos, de los primeros fondos Pero de lo venture más seguro es que no capital. vayas a ir a por fondos. Lo que tengo que decir es que llames a la puerta de Angels, porque O sea, un fondos fondo no te van a abrir la puerta. Porque muy hay raro. fondos que hacen seed investment. O sea, hacen invierten en seed, pero primera hacen fase. seed nada más que para posicionarse en Series A. El fondo que te ha dado un dinero en seed no le sirve para nada porque suele ser un tamaño su fondo que tú no le vas a devolver el fondo. Él quiere estar ahí para cuando ya tengas un Claro, cierto bueno, tamaño. Bueno, pero quiere estar ahí. O sea, tú ir a ver un Kleiner Perkins, o Andreessen Horowitz, No, no Sequoia. digo que no se haga, que nosotros hemos hablado con una associate de Sequoia y es decir, tienen un programa muy específico que ellos lo que quieren es no quedarse fuera, pero no es porque tengan un interés loco en invertir en esa fase. En esa fase había mucho ruido. En esa fase ya sabemos que el 99% de estos proyectos mueren y según subes mueren menos, siguen muriendo muchos. Entonces un fondo de los gordos no tiene tampoco tiempo, aunque nos dicen que se contrata, como se dice, a jornalero temporal para los meses del batch para que se pueda hablar con todas las empresas del batch de YC, nos han dicho. El Bax de Y Combinator. Sí. Entonces la gente habla con todos para más o menos saber por dónde van los tiros y ver a Métete, cuáles... ¿no? Jornalero de Sequoia, a ver, lo he llamado yo eso, no sé el nombre que nos dan en inglés, pero nos lo dijeron que sí, que era un poco os van a llamar de tal y cual, intentad no responder, no decir hasta demo day no habléis con nadie.
¿Quién decía esto? Y Combinator. YC intenta, y con el tiempo ha ido cambiando un poco, porque al principio era una regla casi no la rompáis de no esto, habléis con ningún no hables con inversor nadie o hasta te la Demo Day. lío, pero con el tiempo Para también darle ha valor al pasado. Demo Day. Darle valor a Demo Day y también un poco controlar lo que llaman el falso sentido de urgencia, el false sense of urgency, ¿no? Tú al inversor le tienes que demostrar que, oye, mira, o inviertes ya o esto se pasa. Que es el típico problema de, bueno, ¿y quién más te va a invertir? ¿No? Hasta que no haya lead, yo no meto mi dinero. Sí, oye, me interesa, que te lo daré, pero te lo daré cuando vea que entra O sea, otro. concentrar la ronda en pocos días. Sí. Para que el día de Demo Day vas a no ver se tanta eternice. gente, vas a tener tanta oportunidad que ese día sí que puedes decir, oye, mira, tengo que hacer la ronda porque tengo a estos inversores, ¿estás o no estás? Es el mayor valor. Vamos a explicar qué es Y Combinator. O sea, es una aceleradora. Todo el mundo conoce a Y Combinator, pero es que realmente es la aceleradora. O sea, hace 7 años o 5 años había un montón de aceleradoras. Hoy es la aceleradora todavía, la primera que hubo, una de las primeras, y sigue siendo pues la más importante del mundo, probablemente. ¿Qué tiene Y Combinator? Yo creo que tiene ¿A ti te gusta mucho? pedigrí, sí, muchísimo. No paras de hablar de Y Combinator, ¿te gusta? Sí, sí. Yo ¿Por qué? ya como inversor tuve la oportunidad, de hecho, de tener deal flow de YC diciendo, oye, quiero ir a Demo Day. Y decidí que si iba a invertir en el deal flow de YC. Y lo que te decía, para mí lo que tiene es pedigrí porque seleccionan muy bien equipos y entonces, desde que empezó ese proceso de seleccionar muy bien equipos, ya la rueda tira de sí sola. Cuando te salen de los batches iniciales, Dropboxes, Stripes y Airbnbs, pues es como el que monta la escuela de negocios en Harvard y unos tiran de otros, ¿no? Y lo más importante, más allá de la aceleradora, es el sindicato de fundadores. La mafia que se genera. Efectivamente, lo puedes llamar mafia, lo puedes llamar sindicato, con mayor o menor carga. También es una pequeña estafa piramidal, yo creo, porque en Silicon Valley en general tú puedes montar una cosa que vende a startups y hay tanta startup con tanto dinero de VCs que puedes llegar a generar suficientes ingresos para que parezca que tienes algo. Creo que hay gente que le llama el echo chamber, ¿no? El no sé cómo se llama esto, el eco que hace una habitación cámara muy de pequeña. eco que te oyes a ti mismo. Es un mundo muy pequeño, pero con un altavoz muy grande, y hay muchos negocios que solo tienen sentido dentro de Silicon Valley. Y eventualmente petan y salen al mundo y cogen tracción. A ver, o no, al final, no, muchísimos mueren, no, pero claro. un La estadística no falla. Un O sea, Stripe, igual por que- ejemplo, Claro. sus primeros 100 clientes solo eran gente súper friki de Silicon Es Valley. una economía cerrada. Exacto. que puede Pero es una traccionar pirámide. mucho. Puede ser una pirámide. Puede Bueno, serla. puede serla o no. ¿no? Lo- Porque obviamente Stripe claramente algunos no lo fue. han roto la barrera. Sí, y es cierto que yo me acuerdo cuando empecé a ir como inversor a Demo Day, la cosa número uno que se echaba en cara era que esto no son empresas, son features, son un trocito de una empresa. Ya veremos si llegan a empresas. Stripe, por ejemplo, ¿no? Stripe, pero luego llegaba también el componente de... Y además es un feature que lo que hace es darle de comer a todos los otros del batch. Pero ¿qué pasa? Si ya te he dado de comer y eso ha tenido valor para ti, será por algo, ¿no? ¿Te ha servido para qué? Te ha servido para tener una pasarela de pagos mucho más rápido de lo que los demás. Bueno, pues que resulta que eso es bueno. Si Zenefits de vuestro mundo o Rippling de vuestro mundo lo peta porque primero le vende a estos, luego cuando mira al resto del mundo dice, pues es que ya he creado procesos, he entendido el problema y ahora ya me puedo enfrentar al resto del mundo. ¿Vale? Que primero lo he vendido al mundo de las startups. Bueno, pues no tiene por qué tener... Luego, es cierto que... También estamos hablando solo de los casos buenos, ¿eh? No, la te voy a decir, máquina que algunos hace zumos apretando una bolsita, que solo lo compran 4 Juicero era YC. Juicero, ¿no? ¿Era No, YC? pero quiero decir que también le vende a todos los frikis de las startups y luego se dan cuenta que nadie quiere pagar No. 700 pavos por una máquina que aprieta En un este zumito de batch un había una sobre. empresa que su objetivo era explicarle equity, la compensación por equity, a los empleados de las empresas. Este era el producto. Esto es útil, ¿eh? Esto Fíjate, a ti te parece útil. Pero, ¿cómo de útil es esto fuera de YC? Pues hay que ver cuánta compensación habrá en equity en el futuro en el mundo de las empresas. El mismo ejemplo de eShares. Tú y yo, cuando empezamos a usar Carta, eShares, ¿no? Sí. creíamos que iba a ser Carta lo que es. Porque No. se fueron mercados públicos, mercados estructurados. Por lo que Pero sea. empezaron con las 4 startups. Por lo que sea. El Sí, caso sí. es que Carta era una empresa que, si lo piensas en ese momento, yo creo que Antonio García Martín decía, si hay un ejemplo de que hay un bubble aquí, es de que hay una empresa que se está dedicando solo a hacer electrónico el certificado de stock De options. stock options, sí. Pero resulta que era fíjate un lo que pain hay. muy grande, era un problema muy grande Claro, de luego- pocas empresas y han encontrado manera de crecer a más empresas. Sí, porque hay muchas empresas privadas, no públicas, que necesitan mantener un cap table. Es decir, no ya solo los mercados públicos, que efectivamente creo que es una de sus ambiciones, pero la punta del iceberg
es la de las empresas públicas. Luego hay muchísimas empresas privadas en las que esa tabla de capitalización ahora las mantiene. Es un dolor de cabeza. Y bueno, que por eso salió luego Captable.io, que ya no te hace falta ni siquiera pagarle dinero a iShares, ¿no? Es otra YC de hace menos años. Entonces, ¿tú invertiste como inversor en Y Combinator? Sí, bueno, no en Y Combinator, sino en empresas de batches de Y Combinator. En 3 o 4 de las empresas, en 3 de las de los batches en los que yo fui como ¿Y qué tal fue inversor. la inversión? A ver, ¿Fueron de los que una lo petan? No, una fue un 3X, o sea, devolvió el dinero multiplicado por 3, o sea, nada del otro mundo, y las otras 2 fueron acqui-hires. Entonces, si lo hace... Si, ¿Recuperaste el dinero? Sí, un 3X recuperas y las otras recuperas porque es una acqui-hire, que el acqui-hire normalmente... La acqui-hire no significa nada. Normalmente, si se hace bien, se devuelve el dinero al inversor. Efectivamente, hay acqui-hires en los que te doy trabajo y punto pelota. Claro. Pero el acqui-hire bien entendido allí, que es lo que siempre suele salir de un equipo de YC, es el hecho de que es un equipo tan bueno que si no les ha salido a leer, lo mismo me da. Yo me quiero quedar al equipo. Y no quiero pues, que destrozar su credibilidad con los inversores y por lo menos les permito que puedan devolver el dinero a sus inversores, que no suele ser gran cantidad. Ya, pero es alucinante para mucha gente que una empresa esté dispuesta a pagar 2 o 3 millones de dólares por como premium, como un bonus de contratación de 4 ingenieros. Ya, pero estoy diciendo ya una cosa que es poquito, es un acqui-hire muy pequeñito, que hay muchos de estos. Más los abogados. Es increíble que paguen poquitos, unos cuantos millones como hiring bonus, ¿no? Como coste de contratación de 3 ingenieros muy buenos, eso sí, ingenieros con capacidad de producto, de negocio, de equipo hecho, clientes, equipo hecho. Ya, pero son millones de dólares, sí, o sea, no, que son entre 10 y 20 o 30. Sí. A ver, pero hemos visto que hay gente que está cobrando al año ingenieros top en sitios de estos de $500,000 de payroll. Entonces, haz los números. Hace el discounted cash flows de lo que me cuesta. Sigue costando. Sí, no, sobre todo si eres una empresa que desde fuera de esa burbuja pues se puede permitir llegar a talento sin tener que pagar esos precios. Y un recruiter que te cuesta un 15% del sueldo anual te parece caro. Pero ¿sabes qué es lo mínimo que se tiene que pagar? Que es Vuelvo a Y Combinator. Entonces, tú como inversor, ¿cómo funciona? ¿Tú vas a un demo day? ¿Te invitan? ¿Todo el mundo puede ir? ¿O tienes que tener una invitación? No, tienes que estar invitado. Y ¿Cómo consigues una invitación? En mi caso echándole cara o siendo un fondo teniendo... ¿Entraste por la ventana? Yo mandé un correo a YC, a Demo, ¿cuál fue el email que seguí? Creo que, o el de Christie, la mujer de... A alguien le dije, oye, mira, yo trabajé en Netscape unos años, tengo algo de dinerillo, calderilla, que me gustaría invertir. Me dijeron, venga. O sea, tu carta de presentación fue Netscape, ¿eh? Sí. Eso tampoco parece complicado. Bueno, no sé cuánta gente. ¿no? Yo creo que está cambiando. Y Combinator era mucho más pequeñito. ¿eh? Sí, muy en plan celebrity. Es decir, yo iba ya los años en los que. Y sigue yendo. De hecho, Joe Montana nos ha invertido nosotros en ese último. Iban celebrities a invertir, tienen fondos. Tenemos que entrar ya en la compañía de ahora porque estoy creando muchos spoilers. O Demi Moore, la mujer de Ashton Kutcher, de ir a un demo day y entonces que se monte el run de vamos a ir a ver a Ashton Kutcher para conocer también a su mujer y a ver si nos invierte. Entonces ahí vas y hay eso, celebrity investors, y luego hay investors que son inversores de toda la vida de Silicon Valley, que de hecho van un poco en plan de estos críos la que están montando, porque son emprendedores. Se pegan para invertir. Se pegan cuando creen. No, se pegan cuando creen que se tienen que pegar también, porque dejan muchas que esas cosas pasen y luego ya veremos, porque al final es cierto que esos inversores te dan el dinero para arrancar, pero si luego quieres escalar, vas a tener que pasar por la siguiente etapa, que es la de un fondo que tiene los 5, 10, 15 para hacer series. No ya te decir A, porque la serie A a lo mejor ahora ya la puedes hacer en una ronda de estas de muchísimos angels y te puede salir, ¿no? Pero una B, C, D, lo que sería ya scaling capital, te va a hacer falta de un fondo. Y Combinator ha cambiado bastante, ¿eh? Cuando empezó era un batch relativamente pequeño, muy pequeño. Eran 20 empresas. Sí, el de Dropbox creo que eran 14, 20, sí. Ahora son 160. Creo que han llegado en algunos a 200. En el nuestro último, yo he contado 180 en Demo Day, pero había gente que no ha hecho Demo Day porque dice, bueno, voy a hacer Demo Day en la próxima. O sea, unos 200. Al principio YC en sí metía nada, $15,000, decían para el ramen. Sí, creo que era más 15 por founder. Había una base y un tanto por founder, sí, pero era... Sí. Era 45, llegaba... Supervivencia que en San Francisco no sobrevives, pero bueno. O sea, tenías que vivir en un altillo. 4 founders juntos comiendo arroz. Y ahora no, ahora mete 120.000 euros, $150,000 $150,000 por compañía, ¿no? Sí.
Hay un poco de negociación también, pero no suele irse mucho de eso. Si es una compañía con mucha tracción, a lo mejor puede pedir un poco más, pero suelen ser eso, 150. ¿Y el porcentaje está fijo? ¿O sí, también hay un estándar de un 7%, aunque también pues, se puede negociar para arriba para abajo. Pero ¿Es fácil negociar eso? No lo hemos intentado. Eso ya estaba hecho y que yo sepa, en nuestro caso nos intentó. Sé que ha habido equipos que lo han podido negociar, pero no te sabría decir hasta cuánto. Y tampoco tiene mucho sentido porque si estás intentando entrar a una aceleradora y ya tienes mucho andado, pues es como... ¿te hace falta esto o solo lo estás haciendo para acceder a nuestro...? Esa es la otra pregunta. O sea, antes también los proyectos eran muy early. Incluso decían, pues, aplica sin idea. Sí. Pero El esto ha ido equipo cambiando. Yo creo que de estos 100 y pico proyectos hay muchos que ya tienen tracción, que tienen ventas, tienen muchísimos clientes. No son la mayoría, pero sí que es cierto que yo antes, cuando iba a mis Demo Days, solo veía founders. Y casi nadie tenía ingenieros contratados. Era el equipo founder y el raro era el que tenía ya equipo. Y ahora no, ahora sí que yo creo que habrá un 10, 15, 20% de equipos que ya nosotros éramos 11 mientras estábamos pasando por YC. Yo conocí a Michael Seibel. Siebel. Pasó por aquí por ITNIC, estaba haciendo una ronda por Europa y en aquel momento Camalún, no sé, facturaba 3 millones de euros. Me está convenciendo de participar en YC. Y le digo, pero a ver, pero si nosotros ya tenemos un tamaño, somos un montón de gente. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Pues 4 o 5 años. Sí, pues hace mucho, porque ellos ahora incluso tienen un Series A program, es decir, tienen un programa orientado a empresas en Serie A, que no sé cómo lo organizarán, porque hay un factor de signaling ahí, de si te he invertido en Seed, pero no te invierto en Series A, ¿qué le estoy diciendo al resto del mercado? Claro. Y que siempre se intuía que la razón por la que no lo hacían era por eso. Aunque bueno, ellos tienen prorrata, con lo cual poder invertir en todos, en cuanto a legalmente. No sé cómo de grande será el fondo del que se invierte ahora, porque claro, la matemática no te da para poder hacer Series A en todas las que sobreviven, lo más seguro. Hacer 150 en muchos proyectos es distinto que tener que hacer 4 o 5 millones de Series A todas las que sigan sobreviviendo o tengan... ¿Y Combinator ha ganado dinero? Me imagino que sí. A ver, no es... O sea, he leído yo algún día números rápidos de capitalización de Y Combinator, cash flow a saco. Vale. A saco. A ver, yo no he visto los free cash flows, pero sí que he visto la valoración. Con que saques la valoración... No, pero ya con gordas... IPOs y adquisiciones. Vale. O sea, cash a saco. Es que piensa que han cogido unos cuantos casos de billones y billones y billones y billones metiendo $20,000. Eso es mucho cash. Sí. Y en algunos casos, casos, a bolsa, aunque no hayas 5% o un 4% de una empresa que vale billones. Lo que pasa es que esto da para invertir en hicieron muchas IPOs, empresas, en los primeros batch que tenían, es cuando se dieron cuenta que se habían diluido mucho. Porque no hacían follow-up. Por eso luego han ido haciendo continuities y han ido aprendiendo. Pero es igual, pero de estos errores ha generado mucha caja. Sí, esos números los publican. Lo que no sé es cuánto de esto es ya liquidity, pero seguro que muchas de estas rondas también se han hecho liquidity intermedia, ¿no? De esta, venga, pues vendo un poco para ir metiendo dinero, pero por poder, efectivamente, ya solo con mirar los casos de Airbnb, Stripe, con los, yo que sé, 20 unicorns o 25 unicorns. A un fondo de estos en realidad hace falta un unicorn de estos por cada bloque de y no 100 meten millones. Tanto dinero. Si esas son los economics de un fondo de serie A, estos que son tan early y que tienen un montón... o sea, y luego ya no estamos contando adquisiciones de 100 millones y 200 millones, ya ni las contamos casi, ¿no? Y eso tanto de estos cash. Yo que soy un poco antiguo, cuando me estaba contando esto, este chico, que todavía no era partner de... Que ahora es el CEO. Ahora es el CEO. Bueno, acaba de dejarlo, pero sí, era CEO hasta hace 2 días. Vaya. Ahora Geoff, sí. Yo me decía lo del 7% de los $15,000 y yo me descojonaba. Sí. Es que vamos, no voy a ir ahí ni loco. Claro. Sí, pero bueno, también es cierto que yo creo que ha sido un ecosistema que ha sido mucho más honesto con yo te doy esto y luego no te pido nada a cambio. Es decir, hay muchas aceleradoras que luego entra ahí te doy esto, pero luego te cobro en servicios no sé cuánto y ahí empieza ya el emprendedor a tener que hacer los números de, bueno, pues... Iban muy sobrados. Ellos no lloran a nadie para que entre, ¿eh? Dicen, que no quieres ser Stripe, no quieres ser Airbnb, no pasa nada. Pues no vengas. Sí, hay mucho de elitismo, hay mucho de ser el Harvard de las aceleradoras. Un partner de Y Combinator, ¿no? Que es una persona que también pasó por Redbooth cuando estábamos montando Factorial, que ya estábamos levantando rondas a una valoración muy superior al famoso 7% esto. Me está intentando convencer de ir a San Francisco con los fundadores para pasar por el Combinator y lo mismo, ¿no? Y dices, 7%, $100,000, $150,000, que no, que estamos muy pasados de esto. Y dices, tú sabrás. ¿Y eso ahora $150,000? Tú sabrás. Y claro, me quedo así diciendo, mierda, yo también quiero ser Stripe, ¿sabes? O sea... Hay como una obsesión. Sí. Vamos a Microverse. ¿Qué es Microverse?
Pues es un programa de educación, es un coding school, un programa de lo que ahora mucha gente llama los coding bootcamps, ¿no? De una duración de unos 8 o 9 meses, en los que se ayuda a la gente a aprender a programar y no se les cobra hasta que tienen un trabajo. Es además no presencial, se hace todo vía internet. Y la idea es ayudar, pues lo que decías antes de el problema de que el talento está distribuido bastante, creemos, ecuánimamente, pero la oportunidad no. Entonces, la oportunidad de que alguien, por ejemplo, hay un chico de Kenia que después del programa consigue un trabajo en Microsoft. Pues hay talento por el mundo que no tiene acceso simplemente porque no ha podido salir de la región en la que está. Y si eres capaz de llegar a ellos y de ayudarles un poco, y si encima eres capaz de hacerlo sin que les cueste a ellos dinero, porque te lo puedes tener un plan de negocios que adelante estos costes antes de que ellos tengan ingresos, pues es alinear los incentivos de una manera, pues si puede ser, más virtuosa de los préstamos educativos, ¿no? Que en Estados Unidos además es un programa muy gordo, ¿no? Lo que pasa es que un chico de Kenia probablemente no va a poder trabajar en Estados Unidos, y menos ahora con Trump. Esto estamos intentando primero ayudar a que sean trabajos en remoto. No tienen remoto. por qué. Cuando te digo Microsoft, esto es un trabajo que a lo mejor es en Microsoft Kenia o en Microsoft África. No estamos viendo la motonada de que vas a vivir en Estados Unidos, no es la idea. La idea es, a ti te gusta la tecnología, la informática, la programación, no tienes por qué estar desplazándote, porque además somos una empresa 100% remote, no tenemos oficina en ningún sitio, nosotros también hemos montado así. Más complicado aún, cuando tú eres una persona de Kenia y te contratan en Kenia, ¿cómo tienes trazabilidad del contrato, de lo que está cobrando esta persona en su banco, en su moneda, en su whatever? No la tienes, ese es uno de los factores de riesgo nuestro, es uno de los factores de riesgo que... Buena fe. ¿Funciona? Sí, ahora mismo sí. Yo ahora mismo te digo que tenemos 12 graduados, están pagando. Ahora mismo que hay 12. Efectivamente, tendremos que ahora demostrar que cada vez que se gradúa la gente, el porcentaje de gente que nos paga, porque alguien nos va a pagar, eso está claro. Es el de buscar qué porcentaje. Y a mí no me importa si alguien no nos quiere pagar, porque de verdad no ha tenido el beneficio real del producto o del servicio, pues. Puestos a elegir, la gente prefiere no pagar. En general, ¿no? Sí. O sea, sí, pero si le has cambiado... No robando, ¿eh? No, claro. Si a una persona le cambias la vida porque ahora trabaja en algo que gana 3x lo que trabajaba alguien, le suele importar menos, suele querer volver... Es una donación. O sea, pides casi... Bueno, no es una donación porque de hecho es un contrato que se firma. Un contrato, pero con países de cualquier... Bueno. Sí, y contratos que... Hay un modelo que se llama Lambda School, que lleva tiempo haciendo esto. Otra empresa YC de hace 2 años, sí. ¿Cómo lo hace Lambda School? Igual. Lo que pasa es que solo en US, de momento. Ellos han centrado, sobre todo en Estados Unidos, tienen un cohort. Que eso creo cambia, que 2 cohorts, sí. Porque en Estados Unidos hay seguridad jurídica, podríamos decir, ¿no? Sí, pero no en Income Share Agreements. Es decir, que yo sepa, en un Income Share Agreement todavía no se ha litigado y no tienen un impacto. Si yo dejo de pagar un Income Share Agreement, no creo que me cambie mi credit rating. Todavía. Puede ser que esto sea una de las cosas que luego ya con el tiempo se mueva suficiente número de dólares de deuda a Income Share y entonces haya que litigar y que... Bueno, pero tú como persona física tienes un contrato en el que te comprometes a pagar algo. Lambda se te puede perseguir. Lambda podría empezar a gastar dinero en abogados. Claro. Yo creo que Lambda no lo va a hacer. Bueno, esto ya es otro tema. No, pero yo te digo porque parte de la apuesta de empresas como Lambda, como nosotros, es alinear los incentivos. Es alinear los incentivos. Si tú no encuentras un trabajo en esto... Pues chico, y además incluso se ponen límites. Si no cobras más de tanto... Mínimo, ¿no? $1,000 creo que en vuestra home tenéis $1,000 al mes. Al ser trabajos remote si no lo pagas, y del pagas mundo... un 15% de tu ingreso hasta llegar a los $15,000. Ahí paráis de cobrar. Es un proyecto social financiado con dinero de Venture Capital. A ver, no lo llamaría social porque hay un profit motive, pero sí que es cierto que alinea mucho mejor que una escuela for profit desde el principio, que lo que está haciendo es meter a estudiantes en base a, pues bueno, tú búscate la vida y saca... O sea, el riesgo no es del estudiante, el riesgo lo asumís vosotros con dinero de capital riesgo. Sí, el dinero de capital riesgo nos va a ayudar sobre todo a no tener que esperar 9 meses a que empiecen a haber graduados suficientes como para que la caja, el flujo de caja pueda soportar el escalar. No... Y también hay un componente que se hace en estas escuelas que es que intentas
que estos estudiantes creen el efecto de, ahora que tengo trabajo, lo que hacemos todos en nuestras escuelas propias, ¿no? Tiramos de compañeros, tiramos de conocidos que han trabajado con nosotros en estos programas, hacemos todo per programming. Lleva años, ¿eh? Sí. Lleva muchos años. ¿Y esta empresa dónde está basada? ¿Dónde está? No tiene, bueno, es una empresa en Delaware, pero no tiene base no hay oficina, física. no hay headquarters. El equipo es remote desde el principio. Ariel, que es el fundador, lo empezó con esa idea desde el principio y se ha ejecutado así. Hay gente en Polonia, hay gente en Nigeria, hay gente en México, hay gente en... ¿Hicieron Atlas? Atlas no. Él arrancó... No, yo, y de hecho a veces yo se lo he dicho. Digo, pues la de problemas que te has quitado a lo mejor. Porque tampoco te creas que Stripe Atlas... Yo creo que arrancó más o menos cuando él fundó. No... Atlas lleva 4 años, 3 años, no lleva muchísimo. Y además al principio era un by invitation alfa. Entonces sí, es una empresa remoto que intenta cualificar a gente para tener trabajos de software remotos. El tema del remoto es lo que lo veo complicado, ¿eh? Por el tema de los distintos sistemas jurídicos que tiene cada país. Sí, hay un riesgo muy grande ahí. A mí me hizo mucha gracia cuando salió Lambda, porque mucha gente en Estados Unidos decía, ostras, qué innovación, ¿no? O sea, tú puedes estudiar y luego cuando trabajes lo vas pagando. Y yo, coño, esto es el welfare state. O sea, eso en Europa hace años que lo practicamos. Pero hay un problema que cuando el welfare state lo hace, a grosso modo, con brocha de pintor, no puedes decir uno a uno que tú, con tus impuestos, estás pagando que lo hay en otras partes del mundo, ¿eh? Estás pagando tu educación. No. Pues que esto tampoco es muy eficiente. Que cada impuesto vaya a lo que tú... ¿no? Claro. Entonces el welfare state no puede implementarlo con este nivel de detalle. Eficiente no sé si no es justo o no es igual, ¿no? Porque solo se le paga al que tiene la capacidad de producir valor. O sea, aquí esto sería se paga lo de... Por eso, quiero decir que es otro... Es más social que económico. Sí, ahí ¿no? entramos ya en tomar. ¿Y en qué estado está la compañía ahora mismo? Pues acabamos de terminar. Pero tenéis 12 estudiantes. Graduados, 12. Graduados. ¿Con trabajo cuántos? De esos 12 todos tienen trabajo. O sea, todos los que han estudiado tienen trabajo. Pues cuando son 12. ¿Y todos están pagando? Los contratos ¿Y todos están pagando? O sea, ¿todos cobran más de $1,000 al mes? Sí. Todos están pagando de una manera muy ineficiente por Stripe. De ellos están con sus tarjetas de crédito pagándonos el porcentaje de ¿Y vosotros tenéis profesores? No, en nuestro caso somos peer-to-peer completamente. O sea, además hay un marketplace de profesores. No. El programa se basa en que la gente que está pasando horas perdiéndolas en Coursera solo y con motivación propia tenga otro sitio en el que tiene, mediante mentors, mediante pair programming desde el primer día, una escuela en la que aprender. Pero no tenemos instructores. Pero no hay nadie senior ahí que diga esto se hace así. A ver, hay gente que lo que ayuda es a que la gente pase por todos los ejercicios, todos los coding challenges, toda la literatura. O sea, que vuestros profesores preparan contenido, pero no dan clases. El contenido, de hecho, que tenemos una parte propia, es también mucho sacado del mejor contenido que encontramos. No es un contenido propietario. Ok. Entonces, eso es uno de los factores diferenciales, por ejemplo, con Lambda. Lambda sí que es instructor-led, sí que tiene... Ellos tienen un montón de profesores. No hay instructores, ni profesores, ni nadie que sepa. Nadie que sepa, ahí... la gente que estamos ahí, la autoridad, sabemos, la autoridad del conocimiento. Es que lo que no hay es un lecture model. Efectivamente, estamos acostumbrados a que el modelo educativo es, tú vas y alguien te suelta el charleto y luego hay unos ejercicios, un trabajo que haces fuera de clase para intentar solidificar aquello que te ha explicado alguien. Y nosotros hemos visto que no siempre tiene que ser así, que hay muchas cosas que se pueden enseñar sin tener que haber pasado esa hora de lecture y pasando directamente al ejercicio práctico. Pero hay veces que te encallas, ¿no? Sí. Y ahí está. Cuando estás en la universidad, pues oye, hablas con todos los estudiantes, todo el mundo está encallado. Y lo que... ¿Qué claro, haces? Entonces, haces una de dos cosas. O te vas a la universidad y haces colas de office hours para que te venga una persona a ayudar, o te apoyas en otros compañeros que sí que han sabido desencallarse. Entonces, nuestro modelo, porque además tiene que haber siempre alguien que... Hay repairings, se cambia la asociación de un estudiante con otro estudiante temporalmente, se mezcla el nivel de experiencia de unos con otros. Es decir, hay miles de técnicas educativas para que la gente, que además ya tiene un nivel X, es decir, esto no va a funcionar lo más seguro con alguien que no sabe nada de programación. Nosotros ya tenemos un nivel de acceso al programa en el que se sabe mucho más de lo que una persona que empieza un programa. Esto no va a reemplazar a la escuela de 4 años de momento, a los programas universitarios, ¿no? De hecho, gran parte de la gente que entra en esos programas son gente que, sin haber acabado a lo mejor el título universitario o habiéndolo acabado y no sabido encontrar un trabajo o no sabido orientar, dice, mira, aquí voy a aprender algo
que ahora mismo es muy demandado, ¿no? Rails, React Redux, es gente que a lo mejor sabe probar en Fortran y a esa persona es normalmente relativamente fácil enseñarle otros lenguajes, otras técnicas, enseñarla a colaborar mediante Git, que sepan lo que es un Git Flow. Hay una serie de herramientas que luego con el tiempo ya vemos cómo escala. Los economics de la plataforma son muy buenos. Claro. Es una plataforma, es un foro, o sea, entre comillas, es moderno. A ver, hay mucha gente que lo intenta por sí sola y no es capaz de tener la dedicación. Y eso es un programa que te lo decimos desde el principio. De 9 a 5 vas a estar haciendo esto 8 meses y luego ya empieza la fase de career preparation y de prepararte a las entrevistas. Pero... Mostráis el camino un poco y les ponéis juntos. Y además tenemos eso. Y contenido. Y Student Success y Technical Career Coaches, gente que viene de industria, que ha pasado por el proceso de entrevistarse, mock interviews. Eso en Lambda también es muy importante, ¿no? El empujar a conseguir trabajo. De hecho, yo creo que el producto más importante aquí va a acabar siendo lo más seguro esa la colocación. Yo creo que lo que va a diferenciar esos programas es quién tiene un buen job placement y quién no tiene buen job placement. ¿Y ahora que estáis levantando? Pues acaba de hacer una ronda que yo creo que se llamaría Semilla, de eso de Y Combinator. A través de, pues han sido yo creo unos 3 millones que hemos intentado sacar. Todavía no está cerrado los allocations. Entonces estamos hablando de esas cantidades más o menos para ¿Es la llegar primera al ronda o siguiente. tener diferentes empresas? No, ha habido, pues no lo llamaría FFF, no lo llamaría Friends, Family and Fools, pero ha habido semilla o pre-semilla antes. Y después del pre-semilla se ha hecho en Y Combinator una ronda un poco más grande de lo que hubiese sido un proceso normal. El proceso normal de YC hubiese sido quizá el semilla, pero se ha hecho una ronda un poco más grande por llegar con más tracción. ¿Y cuál es tu rol en la compañía? Voy haciendo el rol de CEO, de COO. COO, efectivamente. Ariel es el fundador, que yo le conocía de la experiencia previa de haber sido advisor en la empresa que vendieron a Lonely Planet, de Touristyle. Y pues él ya lleva bastante tracción aquí, hasta principios de año, cuando empezamos a hablar. Y la idea, pues eso, efectivamente, empezaba a escalar, empezaba a ver la necesidad de ver cómo organizábamos el equipo y cómo empezábamos a orientar la parte financiera también, la parte, se tiene un componente importante de qué hacer con estos contratos, que en realidad es como el contrato de un producto SaaS, si quieres, es una suscripción a una mejora de tu carrera. Entonces tenemos que ver cómo se puede modelar y convencernos a nosotros mismos mediante un modelo financiero y a los inversores demostrarles que tienen el recorrido. Bueno, pero esto ya está hecho, ¿no? De momento, No. Porque habéis levantado 3 millones de euros. No, pero cuando digo esto digo a mucho más largo, tiene mucha más... A partir de ahora, ese es el reto. Pero incluso antes de llegar ahí, vale. tienes que ver... Por ejemplo, cómo hacer esa tensión en caja de esperar un año casi a que los estudiantes empiecen a graduar. Y luego van pagando poco a poco de su sueldo. O sea que tampoco lo cobrarás tú de golpe. Sí. O sea, a nivel de cash flow está muy cargado para atrás, sí, ¿no? Es un negocio financieramente difícil, pero también que cuando empieza a funcionar, si los ratios son los que se esperan, puede sostenerse. Los costes tampoco son muy altos, como decíamos. Los costes, tal y como los estemos orientados, no por son altos. Formación. Pero ya sabes lo que pasa siempre, ¿no? Que no te das cuenta de los costes reales hasta que de verdad estás ya a los niveles de... Y luego tienes una idea y tienes que pivotar y experimentar hasta que encuentras lo que realmente pita, ¿no? ¿Tú actualmente vives en Estados Unidos? No, de hecho, eso también alineó mucho lo que estamos intentando hacer como familia. Nosotros acabamos de dejar Estados Unidos temporalmente, tenemos la casa todavía allí, habíamos traído a mis 3 hijos y a mi mujer viviendo aquí en Toledo. Y al ser una empresa remote, pues era también perfecto desde el punto de vista de alinear nuestras necesidades, de no tener que ir, pues, o yo todos los días a Madrid, yo tenía una startup que había empezado que también éramos todo el equipo remoto. Entonces era muy similar, pero dio la casualidad de que conociendo al fundador y teniendo un proyecto que ya estaba traccionando muy bien, nos permitía arrancar y continuar un poco también esa parte de vivir lejos de Estados Unidos. ¿Y el planteamiento a largo plazo es seguir en remoto o...? Sí, eso no cambia. No, eso es bastante parte del ADN de la empresa, de que queremos una empresa remota, queremos una empresa... pues nos inspiramos mucho en GitLabs, en Buffers, en toda la gente que ha estado también publicando mucho sobre transparencia, en tener una
una filosofía de transparencia en salarios, en stock, en intentar pagar en base a una calculadora todo lo posible y hasta que se rompa la calculadora y luego volverla a remontar. Creo que va por la tercera versión de la calculadora. Tablas salariales, estándares, categorías. Enseñarle a la gente la tabla salarial de todo el mundo cuando entran en el onboarding, cosas de esas. Y es parte del ADN, sí. Oye, muy interesante. Tienes un montón de historias. Claro, nos hemos saltado tu época en Netscape cuando llegaste a Estados Unidos y tal, pero yo creo que dará para otro podcast. Sí, bueno, yo decía que hay gente que creo que ya por ni conoce Netscape y si acaso se acuerda de Mozilla por Firefox, pero el nombre de Netscape lo mató Bill Gates y Microsoft, a pesar de que el Departamento de Justicia americano dio la razón y dijo que hubo un problema monopolístico. Eso no sirvió de nada, ¿no? Eso siguió matando a la empresa y todo lo que se hizo en realidad lo heredó como misión Google, ¿no? Mucha de la gente que acabó en Chrome vino de Mozilla y mucha de la gente que acabó en WebKit, en KHTML, dentro de Safari también vino de Mozilla. Pero sí, esos años fueron también muy interesantes desde el punto de vista de alguien que se va a estudiar allí y que no estudia la carrera aquí, pero entra directamente en el berenjenal de la primera burbuja. Tú estudias la carrera en Estados Unidos, vas a Netscape de Super Junior. Sí. Fresh out of school. Yo era el típico University Hire, de bolsa de trabajo. ¿Qué momento era de Netscape? Creo que fueron una semana antes o después del IPO. Es decir, yo sé que estábamos en el momento ese de prensa todos los días. O sea, ya era un Netscape maduro. Sí, ya había, yo creo, unos 800 empleados, 700, 800 empleados. Y era el principio del crecimiento ese exponencial que se dio y que luego AOL acaba comprando Netscape cuando la cosa deja de crecer igual de bien, y luego AOL compra Time Warner y ahí luego es cuando ya eso sale mal, esa fusión, una de las fusiones más grandes que estuvieron allí. ¿Y de ahí te vas para Oracle? Sí, de ahí... Yo dejaría esta parte de este principio de la vida de Juanjo para la próxima vez que vengas. Vale. No, más que nada lo digo porque... Se nos va a ir largo, sí. Se nos ha ido ya. Llevamos ya casi el límite del tiempo que metemos por podcast. Pero tenemos que recuperarlo porque realmente es interesante y muchas batallitas de Silicon Valley que tienes tú, que no nuestra audiencia le encantaría de las batallas de Jordi y mías en Teambox. Sí. Me sigue gustando más llamarle Teambox, no sé por qué. Ese es, yo creo, el próximo episodio. Vale. Y Juanjo, muchas gracias. Nada, a vosotros. Y te seguiremos en esta nueva aventura, ¿eh? Vale, gracias. Hasta la próxima. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/itnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.